El actual coro de campanas ya tiene reemplazantes. Es una pena que cuando era niño no tuve la oportunidad de aprender a leer las notas como ellos están aprendiendo, con colores. Es una alegría estar aquí en esta mañana. Pocas veces predico 2 veces en un día, a no ser que cuando estaba de pastor en el Uruguay, que predicaba 2 o 3 veces en el día, y unas 7 veces durante la semana, visitando todo el distrito. Y es una alegría porque al ver a muchos de ustedes, muchos de ustedes son parte de mi vida aquí, al haber vivido en el año 68 y desde el fin del 71 hasta el 80. Y veía al hermano René Ernst, que se fue hace poquito, que fue el primer anciano de la iglesia valdense en Uruguay. No soy uruguayo, pero trabajé en Uruguay. Tengo 2 hijos uruguayos, pero nací aquí en la ciudad de Paraná. Y por la gracia del Señor, y mis hermanos que vinieron primero, yo los seguía a ellos, y teníamos que pasar el barro desde Crespo o de Diamante porque no había asfalto aquí. En septiembre, para los que no sabían, desde septiembre de 1968 tenemos asfalto aquí. Si no, había que a veces caminar en barro, a través de la vía, y venir de Paraná al colegio en las salidas mensuales o bimensuales que teníamos, llevaba como 4 o 5 horas. Y a los que venían de Buenos Aires les costaba a veces un día y medio, porque cuando llegaban a Paraná tenían que tocar la balsa, y si no estaban en tormenta o en huelga, y los agarraban los mosquitos en la isla Colestiné. Así que le estoy hablando de muchos años. Es una alegría porque veo a muchos jóvenes. Yo también fui joven, y la educación cristiana ha hecho lo que soy hoy y me ha permitido estudiar. Y aunque odiaba el inglés en la secundaria, ahora tengo que tratar de hablar inglés. No voy a pedir traductor, pero si por ahí sale algún Spanglish, es porque no hablo bien ya ni el español ni el inglés bien. El tema de esta mañana, tiene que ver con una experiencia que empezó bien. Y me remonto al Edén, cuando Adán y Eva se comunicaban con la divinidad, con Dios el Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo cara a cara. Había una confianza plena en Él, toda la felicidad y gozo, pero había un enemigo que cambió la historia de este mundo, no solamente del Edén. Y en Génesis el capítulo 3, si ustedes me siguen hoy con varios versículos que vamos a tomar, voy a leer esta introducción que nos da pie a seguir con nuestro tema. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente vuelve a la carga y le dice a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú?
Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Confianza, interrupción de confianza, falta de confianza, pecado, miedo, terror, angustia, dolor, muerte. Fíjense que este incidente resumido por Moisés nos habla de cómo hemos llegado como seres humanos a desconfiar. Dios en su amor inmediatamente trató de restaurar la confianza perdida, y tanto en el Nuevo Testamento como en el Nuevo Testamento encontramos incidentes del intento de Dios de volcarse al ser humano y que el ser humano responda a esa confianza. Estudios indican que en la forma que nosotros concebimos a Dios influencia en nuestras vidas, en nuestra salud. La confianza en Dios es un remedio natural, diríamos hoy, que Dios nos ofrece. Hay algunas definiciones de confianza: creencia segura, fe, tener una firme dependencia en la habilidad, el carácter, la integridad de una persona o cosa. Otros dicen es la manera de tratarse propia de los que tienen parentesco o amistad. Yo hoy me siento en confianza con ustedes porque algunos de ustedes los conozco y algunos ni saben que los conozco, pero los conozco bien y me da confianza, me da seguridad. Por el amor, por el cariño, por lo que han hecho, por mí. Y hay ciertas realidades que Dios ha hecho y se manifiesta para que nosotros hoy, en el siglo XXI, podamos tener confianza. En medio de la inseguridad, en medio de lo imprevisible, en medio de las tentaciones. Y yo crecí escuchando: los jóvenes son el futuro de la juventud. Ya somos el presente de la juventud, del mundo, de la iglesia, y ustedes son el presente. ¿Confiamos en Dios? ¿O nos quedamos en este estado de Adán y Eva, de que Dios nos dice algo y no confiamos o desconfiamos? Vamos a leer algunos pasajes que nos inspiran a confiar. Por favor, abran sus Biblias en el libro de Salmos. Los capellanes usamos mucho el libro de Salmos, porque en los Salmos encontramos declaraciones de fe, de confianza, de estímulo, de sostén, en medio del dolor, de las enfermedades que no terminan, que no encontramos respuestas, etcétera, etcétera. Salmos 9, el versículo 9 y 10 dice: Jehová será tu refugio. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. ¿Dónde podemos encontrar confianza? En Dios. Vamos a otro versículo que nos anima a ver a Dios y nos despierta su palabra, porque la palabra de Dios es como espada de dos filos que penetra en nuestros corazones, y al leer la palabra de Dios escuchamos que Él nos habla. Salmo 62:8 dice: esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón, Dios es nuestro refugio. En otras versiones del Salmo 9 dice que Dios es nuestro baluarte, que Jesús no nos abandona, y este es que Dios es nuestro refugio. Y hay una invitación
a que nosotros abramos nuestro corazón a Él. Derramad delante de Él vuestro corazón. Aquí hay muchos jóvenes, muchos que ni se conocían al comenzar el año y se conocieron. Mi nombre es Enrique, mi nombre es María, Cristina, Magali, Rubén. Yo no los conocía a ellos y aprendí el nombre de ellos. Y cuando fui conociéndolo a ellos y a otros de mis amigos acá, fui viendo que su nombre significaba algo para mí y que sus virtudes significaban algo para mí. Y me dieron confianza. Y por eso las amistades se fortalecen y se mantienen. Ustedes saben que para los que están todavía en el secundario y quizás en los primeros años del colegio, ¿no es cierto, Oscar? Son las amistades que perduran. Nosotros venimos aquí y yo que soy bastante gregario, veo gente y me engordan los huesos, porque los nombres de ustedes, las características de ustedes hacen a nuestra vida. Y así pasa con nuestro Dios. Cuando nos ponemos en contacto, cuando le contamos algo a nuestro amigo Jesús, hay una empatía y una conexión inmediata. ¿No es así cuando ustedes cuentan algún secreto, alguna experiencia a sus amigos? Hay una conexión que ya queda ligado para siempre. En el año 75 fue un año muy difícil para mí. Mi novia se había ido y Yoli y Humberto, no. Edmundo. Saben de lo que estoy hablando porque ellos me conocían cuando yo estaba de novio con Viviana. Viviana se fue a Collonges y fue un reto de confianza de ambos y de amor pasar casi 12 años separados, 12 meses separados, más que 12 meses separados y a través de la palabra escribiendo. No había, chicos, perdonen, no había correo electrónico, no había email, el teléfono era carísimo, no le hablé nunca, ella me habló 2 veces, y entonces lo novedoso era grabar el tape, un gran avance que había en aquella, entonces hablamos, y era difícil a veces hablar 1 hora, 1 hora y media, y ahí nos comunicamos. Pero todos se enteraban que nosotros teníamos manteniendo la confianza mutua y el amor, porque cuando llegaba una carta de Collonges, todo el mundo sabía, todos mis amigos sabían que había llegado una carta. Sin decirles, ellos ya miraban que mi rostro había cambiado. Confianza en los tiempos en que nos toca vivir siempre. Hace unos años atrás, no me quiero alejar de acá, hubo un gran tsunami en Indonesia, tremendo, horrible. Ustedes, algunos lo habrán visto por televisión. Cientos de miles de personas que desaparecieron. Las aguas, el maremoto hizo derrumbar edificios, cientos de miles desaparecieron. Y hay una historia que me quedó grabada, es la desaparición de un niño con otros niños en una escuela, en un edificio. Y los rescatistas trataron de hacer todo lo posible para rescatar a todos los que podían, y a estos niños nunca pudieron alcanzar. Pasaron 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 6 días, 7 días y algunos días más. Y entonces se encontraron que no lo podían rescatar. Y el padre, uno de los padres de ese niño estaba desesperado, y él, contra la advertencia y la orden de no entrar porque se podían caer y perecer también, este padre se metió donde estaba una escuela y entre paredes trató de encontrar a su hijo. Y finalmente, entre columnas y paredes destrozadas y demás, se pudo introducir en el aula donde supuestamente estaba su hijo, y para gran alegría este hijo estaba allí y estaba vivo con otros niños. Fueron rescatados, la alegría fue inmensa para todos y especialmente para su padre. Y al niño se le preguntó, y esto me quedó grabado siempre, ¿cómo te sentiste? ¿Tenías miedo? ¿Qué pensabas? Dice,
yo conozco a mi papá y sabía que él me iba a buscar. La confianza de un niño hace que el mismo Evangelio dice que si no fuéramos como niños, no podremos entrar al reino de los cielos. Proverbios, el capítulo 7, versículos 3, 5 al 7, nos habla y nos amonesta un poquito aquí. Ya nos dice, ojo con tu autoconfianza. Dice Proverbios, el capítulo 3, 5 al 7 y un poquito del 8, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, respétalo, reconócelo y apártate del mal. Y aquí dice algo que tiene que ver con nuestro trabajo diario. Porque será el confiar en Dios medicina a tu cuerpo. Hay estudios cada vez más constantes a partir del fin de 1990, 95 y el 2000, que están corroborando en forma cuántica con estudios y demás la relación que hay entre la confianza en Dios y la salud. En nuestro pequeño hospital de 200 camas, ahora va a tener 264 en el mes de noviembre, hay una unidad cardiovascular donde ya se están haciendo cirugías de corazón abierto. Y esta nueva unidad está muy motivada. En menos de 11 meses ya se han hecho más de 150 cirugías. Y es interesante que este médico quiere que el capellán esté allí visitando diariamente a los pacientes, antes de ser intervenidos y después. Y los estudios muestran, no es un parecer de un médico, sino de los estudios que se han hecho, que el paciente con apoyo emocional, familiar y espiritual es la recuperación y la rehabilitación de estos pacientes es más acelerada y efectiva. Inclusive algunos pacientes, en la determinación si pueden ser intervenidos o no, aparte de las condiciones físicas, se considera el aspecto del apoyo emocional y espiritual. Y cuando vamos a orar con ellos y con otros pacientes que vienen a cirugía, se registran y en la administración dice, ¿le gustaría recibir la visita de un capellán? Y ellos dicen sí, así que inmediatamente aparece en nuestra oficina un papelito con el pedido de que ese paciente, antes de entrar a cirugía, quiera una oración. Así que hay una relación de confianza en el médico que lo va a intervenir, pero también en Dios. Y a veces termino mi pequeña intervención antes que vayan a cirugía y les digo, es bueno saber que Dios está por sobre todas las cosas, ¿verdad? Y me dicen, sí, qué bueno, gracias por venir. El conocimiento de quién es Dios nos da confianza y fortaleza. En nuestra dieta, para cuando comemos, no solamente comemos por gustos, por cultura, por tradición. Claro, a mí ahora ya me gusta comer las chips con salsa picante de los mexicanos, pero no es muy saludable a veces. Pero necesitamos vitaminas espirituales, como yo las llamo, para enfrentar la vida. ¿Cuáles son esas vitaminas espirituales? Las promesas de Dios. Hay promesas para todos y para cada situación en nuestra vida. Y si no, yo los desafío que busquen en sus Biblias diariamente y van a encontrar promesas que los van a animar y les van a dar confianza para iniciar el día. Más de 4.000 promesas. ¿Habrá alguna promesa que te viene bien a vos ahora, hoy?
Yo no sé quiénes son ustedes, la mayoría no sé quiénes son, qué están pasando o qué necesidad tienen. ¿Será que el diablo les está sacudiendo y tratando de que ustedes desconfíen de Dios? La tenemos clara cuando hablamos a los que llegan a conocer a Dios más y más, que es un acto de confianza guardar el sábado, que es un acto de fe y confianza dar el diezmo, y así algunas cosas particulares. Pero a veces en el diario vivir de crisis, de tensiones, de conflictos, de dolor, parece que se nos desdibuja la confianza en Dios. Yo desde muy joven, y creo que eso Dios permitió que me pasase y llegara a ser capellán hoy, a los 21 años mi hermano de 23 tomó un cáncer, lo operaron aquí y a los 2 meses él falleció. Apenas se le dio un poquito de quimo, pero su caso fue, algunos quizás aquí lo atendieron también a él. Y me acuerdo que tuve que hacer un trámite con el juez de paz, el hermano Porra, que en aquella época era el juez de paz, con su DNI, le sacaban la foto y no sé qué otro trámite se hacía. Y mientras estaba esperando que él me atendiera, me acuerdo que él tenía una revista adventista y el artículo, no me acuerdo cómo se titulaba, pero hacía referencia a toda la página del frente, Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Yo estaba haciendo el combinado en aquella época, era el teológico con filosofía, y sabía que las filosofías humanas no dan mucha respuesta o satisfacción espiritual o emocional, intelectual. Y tuve que aferrarme a esa promesa al ver a mi hermano que se había muerto. Y los nombres de Dios y las virtudes de Dios son maneras de mostrarse, de revelarse a nosotros para que nosotros confiemos más en Él. Él es el pan de vida, Él es la roca, es el fuerte, es el escudo. Y sus virtudes nos hablan y nos estimulan a que confiemos en Él. Salmo 107, los animo a que ustedes vayan allí. Salmos, el capítulo 107, el versículo 1. Allí encontramos una promesa y una declaración que nos estimulan, aún en las crisis, aún cuando todo parezca nublado, oscuro y difícil, a considerar a Dios tal cual es. Alabad a Jehová, porque Él es, ante el dolor, ante las preguntas sin respuestas, ¿seguimos confiando que Dios es bueno? ¿Seguimos confiando, como dice 1 Juan 4:8, que Dios es amor? Dicen que cuando usted visita a un sacerdote, a un rabí o a un pastor, usted va para que encuentre respuestas. Y se supone que el pastor, el rabí, le va a dar una respuesta, de acuerdo al pensamiento teológico, religioso de esa confesión o de ese grupo, va a encontrar una respuesta. O se le va a tratar de dar una respuesta. Si usted va a un psicólogo, a un consejero, van a dialogar, van a encontrar alternativas posibles, les va a ayudar a ventilar sus ideas, sus sentimientos, pero no le va a dar necesariamente una respuesta. Si usted va a un capellán, hemos dejado todo el training en algunos aspectos del seminario aquí y aprendemos que antes que hablar tenemos que cerrar la boca y abrir los oídos. Cuando comprendemos esto, nosotros podemos entrar en una relación de confianza, en una relación más íntima. ¿Cuáles son los efectos, algo ya dije, de confiar en Dios?
hay una perspectiva diferente, positiva en la práctica y confianza de que Dios proveerá o promoverá un mayor estilo de vida o una mejor salud. Ustedes conocen el dicho, canta y tus penas se verán. Qué lindo que hay muchos salmos con música y que podemos cantar. ¿Qué haces tú cuando dudas, cuando tienes problemas, cuando tienes conflictos? Buscas a un amigo. Si eres más extrovertido, vas a buscar a un amigo. Si eres más introvertido, quizás te consume, te angustia y no te animas a buscar ayuda. Pero saben que Dios está tan cerca nuestro cuando hablamos que, porque Él es bueno, porque Dios nos ama, que va a acompañarnos y a fortalecernos. La experiencia de Abraham fue una experiencia de fe, una experiencia de confianza. Y no necesariamente fue una confianza total, completa en un momento, sino que tuvo que pasar por eventos difíciles. Confiar en Dios que iba a ser padre por más de 25 años, sin serlo. Matar a su hijo, el único hijo, confiando en Dios. Y hay un pasaje que nos da confianza, como le dio confianza a Abraham. Romanos el capítulo 4, el versículo 21. Ustedes pueden leer todo este capítulo esta tarde, porque es muy interesante. Pero el versículo 21 dice, plenamente, está hablando de Abraham, plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Qué nos promete Dios? ¿Qué nos promete Dios? Muchas cosas, pero nos promete por sobre todas las cosas salvarnos, darnos la vida eterna. Poderoso, poderoso. Ese es el nivel al cual nosotros estamos llamados como hombres y mujeres de fe, de desarrollar ante las diferentes situaciones y expectativas. Que Dios sea bueno, amoroso con nosotros, que Dios sea el buen Dios, que Dios sea el buen pastor. ¿Cuántos saben de memoria el Salmo 23? No estoy mirando a quién no lo sabe, pero es un ejercicio nada más. ¿Saben que hay un ejercicio espiritual? Y yo se los recomiendo. Aprendan el Salmo 23 de memoria o léanlo todos los días al iniciar el día. Y van a ver el efecto que va a tener en sus vidas. Y si quieren agregar más, léanse el capítulo 53 de Isaías, del siervo sufriente, que habla del amor de Dios por cada uno de nosotros. Y si quieren un poquito más, lean 1 Corintios 13. A eso ya les gustó más las chicas porque habla del amor. Ahí se define el amor, los versículos 4 al 8. Pero es que ese es el amor, esa es la actitud de Dios para con nosotros, que despierta y motiva, produce algo en nuestra vida que nos da confianza. Hace unos 27 años, nuestro hijo mayor Giovanni tiene 28, cuando tenía casi un año, empezó a caminar como todo niño, pero lo interesante es que con mis cuñados y mi señora, ese ya tenía fuerza y quería caminar. Y allí con una cámara en mano, tenemos el registro cuando mi señora lo largó y se dirigió hacia mí. Es una foto imperdible. Claro, soy el papá, ¿qué voy a decir? Pero es una foto que capta la confianza de largarse a caminar ante los brazos extendidos de su padre. Hemos cantado un himno extraordinario. A veces lo cantamos y no pensamos en la letra, pero si ustedes meditan en estas palabras, allí se habla de fe, de temor, de cuidado, fidelidad, protección,
etcétera, etcétera. Cuando uno viene a predicar sin conocer a la gente o conociéndola y dice, ¿cómo el Señor puede utilizar a un ministro al predicar para que cada uno se lleve una cosita para fortalecer la experiencia espiritual? Porque esto es solamente un elemento, un ingrediente en la vida espiritual de cada uno de ustedes. Si ustedes solamente vienen los sábados para escuchar algo de Dios, no es suficiente. Para confiar en Dios tenemos que hablar y estudiar de su palabra diariamente. Pero en esta mañana yo pregunto, ¿quieres crecer en confianza, en fe hacia Dios? Obviamente, intelectualmente todos me van a decir que sí. Pero yo quiero ir más que con una respuesta intelectual de ustedes. Yo los animo a que emocionalmente, existencialmente, busquen desarrollar una vida de fe, de confianza en Dios. Hay gente que está en el medio del dolor y no encuentra una respuesta, pero confía en Dios. Mi hermano, cuando murió, paulatinamente, fue ungido con el pastor y doctor Tahuenca, y antes de ser ungido, mi hermano, al verlo a mi papá, que no había estado la noche anterior conmigo y con mi mamá, cuando el médico le dijo que su vida se iba a apagar, a menos que el Señor intervenga, al otro día mi papá llegó temprano y lo fue a ver. Y lo primero que mi hermano le dijo a mi papá: papá, te quiero pedir perdón por las cosas que he hecho. Mi hermano era un apasionado por las motocicletas y corría. Y más de una vez se quebró algún hueso, se cayó 1000 veces, y mis padres estaban orando siempre por mi hermano. Una vez llegó a la hora del mediodía, llegaba tarde, era en esa época linda cuando toda la familia comía junta, y estamos todos sentados para tomar las sopas, me acuerdo, y llega mi hermano pálido, blanco, y las madres siempre preguntan: ¿y qué te pasó, Juan Carlos? Y mi hermano dice: nada, me demoré en el viaje, y enseguida pasó al baño. Tenía un dolor bárbaro, se había quebrado la clavícula. Y esa es alguna de las historias de el desajuste que hay entre las pasiones juveniles, la desobediencia a los padres y demás. Pero es interesante que mi hermano allí, en su lecho de muerte, le dice: papi, perdóname por las cosas que he hecho. ¿Ustedes imaginan o quieren pensar algo diferente de lo que le podría haber dicho mi padre? ¿Qué le dijo mi padre? Mi padre le perdonó, como Dios quiere perdonarnos a nosotros por nuestra falta de fe. Y quiere estimularnos a que caminemos en fe. Quiere ser como este niño, mi hijo, que se lanza a la vida a enfrentar los conflictos, la crisis económica, los temores. ¿Saben que el 80% de nuestros temores nunca se llegan a concretar? Y sin embargo estamos gastando energía y preocupados por el temor de algo que va a pasar o que podría pasar. Pero si confiamos en Dios, en el buen pastor, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Isaías, el capítulo 26, los versículos 3 y 4, vamos a agregarle el 4 al que leyó nuestra hermana hoy. Isaías, el capítulo 26, 3 y 4. Y ustedes contesten a la pregunta si quieres seguir confiando en Dios más y más. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad, hermanos, jóvenes, niños, amigos, confiemos en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está
la fortaleza de los siglos. Hoy es un día para confiar en sus promesas. Mañana será otro día para confiar en las promesas del Señor. El lunes será otro día para aferrarnos a las promesas del Señor con los desafíos que la semana nos traiga. El martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el próximo sábado, siempre. Yo les cuento a ustedes los más jóvenes, los otros no me escuchen. Cuando era estudiante, no fui muy disciplinado, fui aprendiendo. Por no decir vago, ¿no? Y venían los exámenes y yo tuve que entrevistar al doctor. Creo que estaba el doctor Arizaga que me sacó, me vio. Y le conté lo que me pasó, esto, lo otro. Me puso un tubo horrible aquí en el estómago. Me sacaban unos jugos que hacían un ruido bárbaro aquí en el estómago. Y yo decía, ¿qué tengo? Problemas estomacales terribles. Los que han vivido en el internado saben lo que quiero decir. Siempre andaba con un rollo para la punta del hogar de varones ahí. Y el doctor Arizaga me dio unas gotitas porque se ve que estaba muy ansioso, muy temeroso. Dice, usalo por unos poquitos días y se te va a pasar. Claro, como dije, tuve que sistematizarme más en los exámenes y la ansiedad de los exámenes ayudó a mi estómago, porque en vez de producirme úlcera o gastritis o quién sabe qué, me agilizaba mi aparato digestivo. Yo no sé cuál es la ansiedad, si quizás no un examen escrito y oral, pero puede ser un examen a tu fe. ¿Soy fiel a Dios? ¿No soy fiel a Dios? ¿Qué va a pasar con mi vida? Yo puedo dar gracias a Dios y humildemente lo digo, que gracias a Dios por confiar en Dios soy lo que soy. Y todavía el Señor tiene mucho para hacer en mi vida. Pero si no hubiese sido quizás un fracasado jugador de fútbol en un club de primera división en Paraná, que nadie lo conoce al club porque se fundió, y el pastor Enrique Collins me exhortó a venir de vuelta al colegio, porque había estado en el 68 y volví, a estudiar. Y él me motivó muy bien. Me dice, Enrique, tú tienes que ser un pastor, tú vas a conocer a una buena chica, ahí me motivó bien, y tienes que desarrollar tus talentos. Ahí nomás volví al colegio, trabajé de un año industrial en el auditorium y yo no sabía qué iba a pasar, no sabía qué iba a pasar. Si hubiese tenido algo que me decía que iba a llegar a lo que he llegado por la gracia del Señor, hubiese puesto más confianza en Él. Y a pesar de que a veces nuestra confianza puede haber fracasado y no ido directo en altura, el Señor en su gracia, en su misericordia, hoy en la escuela sabática se hablaba de la paciencia de Dios, de la gracia del Señor para con nosotros, pero está en nosotros decidirnos confiar en el Señor. Confía en el Señor. Amén. Para terminar el culto de esta mañana vamos a ponernos de pie y entonar el himno número 415. Himno número 415, Salvo en los tiernos brazos. Siempre reposo.
Padre Celestial, gracias por tu amor. Gracias, Espíritu Santo, por tu interés en ayudarnos a confiar más y más en ti. Y gracias, nuestro Señor, porque tú eres nuestro Salvador. Gracias porque tú restableciste a través de tu amor, de tu misericordia y tu sacrificio, la confianza en la cual nosotros podemos tener en ti. Y tú sabes, Señor, cuál es nuestra vida, cuáles son nuestros desafíos, pero, Señor, como hemos cantado, ayúdanos a confiar en ti, porque tenemos un futuro brillante, glorioso, donde estaremos contigo y con todos nuestros amados. Bendícenos, Señor, para que en el diario vivir, con nuestro ejemplo, con nuestra conducta, reflejemos la confianza que tenemos en ti para vivir vidas íntegras y de testimonios para otros. Quédate con nosotros, acompáñanos a releer estas maravillosas promesas para fortalecernos día a día. Te lo suplicamos y agradecemos en el precioso nombre de Jesús, nuestro amante Salvador. Amén. Himno 341.